Rosy, Monse Aguilar, gracias por estar con No, nosotros, gracias por que ella es invitarme. criminóloga, Rosy terapeuta, y nuestro nuevo integrante, Sebastián, te damos la Gracias, Max. bienvenida, vas a estar colaborando con nosotros a partir de ahora, bienvenido, Muchas muchísimas gracias gracias. a todos. Muy bien, pues sin más preámbulo, amigos y amigas, queremos empezar a hablar un poco, hilar el tema que platicamos la vez pasada con Rosy, sobre cómo podemos liberarnos y tener un mejor modo de vida, ¿no? Y hoy también vamos a tocar otro tema referente a la violencia, ¿no? Que yo creo que es muy visible en nuestro país, en nuestro estado, en nuestra ciudad, que tenemos que mencionar, ¿sí? Yo soy de las personas que veamos mejor lo positivo que lo negativo, pero es indispensable y es necesario hablar de lo que está pasando y la situación en la que se encuentra nuestro país, ¿no? Entonces podemos empezar a decirles ahí en casita cómo podemos detectar la violencia, qué es violencia desde nuestras casas, desde nuestra escuela, desde los ámbitos en donde estemos, de la sociedad, cómo poder identificar la violencia, en qué momento consideramos que hay violencia en nuestras vidas. No sé quién quiera empezar, les damos la voz a nuestras invitadas. Eh, ¿Cómo Adelante. podemos sí, a abrir el tema, ¿no? Ok. Respecto a la violencia, qué es la violencia, cómo podemos percibirla, cómo es el panorama actual general de cómo vivimos como sociedad actualmente en cuanto a violencia. Ok, bueno, pues yo inicio y lo hago desde el área del conocimiento que tengo como terapeuta, en donde, bueno, la semana pasada platicábamos que en muchas de las ocasiones lo que nos hace falta es podernos entender, podernos comprender, poder relacionar cuáles son las emociones que estamos sintiendo y que esto es muy importante que lo hagamos para entonces nosotros poder decidir el poner lo que vienen siendo los límites, pero primero para con nosotros, ¿no? Si comenzamos a ponernos nosotros estos límites y comenzamos a respetarnos desde el amor, desde nosotros entender que no nos estamos violentando primeramente a nosotros, entonces de aquí podemos ya partir a dar lo que viene siendo el respeto hacia todo nuestro entorno, ¿no? Porque si no me amo yo a mí mismo, pues ¿cómo puedo entender lo que están pasando los demás, ¿no? Claro, claro. Monse, Gracias. Bueno, bienvenida. yo al igual que la compañera, pues hablar del tema de violencia lo haré desde una perspectiva de mi ciencia, que es la criminología, que va acompañada de otras ciencias, la antropología, la psicología, entre otras más, ¿no? Que estudian el comportamiento humano. Humano. Yo creo que desde el nombre de violencia muchas personas nos pudiera generar quizá una alarmita, ¿no? Prender un foquito rojo, violencia, inseguridad. Y yo creo que más que hablar de lo negativo es algo que existe, Claro. es algo que como sociedad la vivimos. Entonces son temas que necesariamente se tienen que abordar, pero también estudiar y sobre todo prevenir. La violencia solamente puede venir de un ser humano, ¿sí? No es lo mismo violencia que agresión. Entonces, para mí y para algunas disciplinas, entre ellas la mía, la violencia es aprendida o es generada. Y desencadena algunas otras conductas que una persona que vive violencia no es una verdad absoluta, puede ser una teoría, no quiere decir que sea cierta, pero dicen una persona que sufre violencia probablemente en su vida adulta desencadene conductas violentas. No es regla general, pero al momento en que nosotros estudiamos personas que están involucradas en actos violentos, nos regresamos un tanto a su vida anterior, pasada, y vemos que su vida ha estado relacionada con actos de violencia en su entorno familiar, en su entorno social, en su entorno escolar, etcétera. Entonces, la palabra violencia, primero, yo creo que la asociamos ahorita con algo malo, ¿no? Algo que genera emociones. La palabra violencia genera noticias en los medios de comunicación, en los diarios, en las redes sociales, Claro. en la parte económica. Nos habla mucho de que si aumenta la violencia, baja la inversión.
realmente el tema es extenso, ¿no? Y complejo, no es fácil. ¿Cómo se detecta? Pues efectivamente, como abrías la pregunta, Max, al inicio, yo creo que desde casa, ¿no? Entre hermanos, entre padres, entre amigos, entre familiares y bueno, posteriormente en la vida social o en el entorno más próximo que será la comunidad, ¿no? Pero bueno, de entrada esa sería a lo mejor una aportación, verlo desde una perspectiva humana, social y que tiene un origen y tiene efectos, ¿no? Una consecuencia. Oye, mencionaste algo, dos puntos que me parecen muy interesantes. Prevención. Ahorita vamos a tocar más adelante cómo podemos prevenir la violencia, ¿no? Y ahorita mencionaste agresión y violencia. ¿Cómo podemos diferenciar? Ahí que nos puedan entender ahí en casita. ¿Cuál sería la diferencia entre agresión y violencia? Bueno, entre estos dos conceptos, pues el tema es profundo. Voy a tratar de ser lo más clara posible. Claro, sí. Ajá. Agresión se alude a todo, se alude a algo instintivo del ser humano, incluso de animales, ¿sí? Que nacemos con esa dosis de agresión, ajá, que es natural, que nacemos con ella. Todos nacemos, con sí. Esa, como... Con esa agresión, digamos, ajá. Sí, que nos permite subsistir o sobrevivir a un mundo, ¿no? En general. La agresión, digamos, que viene nato y que lo tenemos. Okay. Ajá. La violencia, digamos que es algo ya planeado, algo generado y que puede tener algo como de planeación, ¿no? Que se aprende por el entorno en el que vivimos. Digamos que la violencia no es nata, se puede asociar a la agresividad, pero yo lo enfoco un poco más a cuestiones culturales aprendidas, que no son natas. Vamos, un modo, un aprendizaje como sociocultural, Así ¿no? es, sí. Esa podría ser la diferencia en general. Ok. Y bueno, desde tu perspectiva, desde tu ámbito de las emociones, de la agresión, tú nos podrías hablar algo como desde tu punto, desde tu expertise, en el ámbito específicamente de la familia, de las constelaciones familiares que hablábamos la semana pasada, pueden corregir o tratar de erradicar o atacar el tema de tanto de agresión como de violencia. Sí se pueden moldear porque a final de cuentas todos aprendemos a tomar decisiones y sabemos en dónde queremos estar, ¿sí? Conocemos las consecuencias de nuestros actos, conocemos las consecuencias muchas de las veces de nuestras emociones, entonces todo esto es moldeable como una conducta, ¿no? Tanto así como el decir voy a agarrar y lo voy a borrar, pues eso sí ya es imposible. Aquí lo único que nosotros hacemos desde el punto terapéutico es el poder mostrar lo que viene siendo nuestro entorno de vida, justamente como decías, Monse. Es lo mismo, ¿no? ¿Cómo voy retrocediendo? O sea, yo estoy en este punto, ya detecto, no sé, este punto en donde sé que me enojo, el enojo me está cegando y entonces, no sé, tiendo a tirar incluso un lápiz, ¿no? Entonces esto se convierte en una agresión para la otra persona y de aquí entonces me pueden responder con la violencia, ¿no? Entonces, si yo detecto esta emoción, detecto la conducta que tengo, justamente voy viendo hacia atrás, hacia mi infancia, pero nosotros llegamos a ver lo que vienen siendo las heridas que nos han sido provocadas desde nuestra infancia y pues bueno, esto va todavía un poquito más atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí vienen las conductas aprendidas a través de nuestros padres, de nuestros abuelos, o sea, todo esto es algo que vamos trayendo y se va repercutiendo. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer con nuestra metodología es cómo vamos a romper estas cadenas para entonces tomar mi propia responsabilidad, mi propia conciencia y entonces voy hacia adelante, ¿sí? Y a partir de que lo puedo ver, entonces puedo comenzar a tomar decisiones y poder respetar, como les comentaba en un principio, ¿no? A mi entorno, porque no es nada más la familia o el ser humano, también es
la mascota, es la planta. Hoy en día tenemos esta parte, si la quieren ver como una moda, el medio ambiente, pero todo esto también lo estamos agrediendo Claro. y también lo estamos violentando, ¿no? Entonces somos parte de un todo, que es lo que nosotros vemos a través de las terapias. Hace rato les comento, estaba viendo una nota en redes sociales sobre cómo habían, bueno, la imagen era un poco fuerte porque como en un basurero había un perro ahí, como echado, pues ya muerto, y comentaban, ¿no? Cómo es, hasta dónde puede llegar la insensibilidad humana, la crueldad humana, ¿no? Y es lo que comentábamos, ¿no? O sea, si no aprendemos cada una, a nosotros amarnos primeramente o a valorarnos a nosotros mismos o a reconocernos, ¿no? Y después ahí ya una vez para con nosotros, para con la sociedad, ¿no? Y tú tienes muchísima razón lo que comentaste ahorita, o sea, también incluso la violencia puede llegar hasta otras dimensiones, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos parar? Hace rato mencionaste, Monse, que es un aprendizaje. Yo creo que entonces si es un aprendizaje lo podemos aprender también. Sí, de hecho, esa palabra está, yo creo que no de moda, pero ya de hace un tiempo para acá sonando, ¿no? Desaprender, también podemos desaprender. Veía precisamente en La redes construcción, sociales. la deconstrucción, Sí, claro, porque ¿no? en algún O sea, momento se construyó. Claro. Entonces alguien fue sumando a reforzar quizá esas conductas que a lo mejor, no sé, en un niño pueden causar una gracia, ¿no? Y en qué momento se pierde el hilo en decir, pues ya esto no es una gracia, sino ya lo hizo y perjudicó a alguien, ¿no? El respeto, etcétera. Un ejemplo muy sencillo de la violencia y de que se aprende, vi en algún comercial la imagen de un niño que acude con su papá a un partido de fútbol. Entonces el niño observa que el papá hace una seña obscena y el niño le toman la foto, ¿no? Cuando hace la seña obscena. Entonces, ¿qué está haciendo el niño? Imitando. El niño a lo mejor no sabe el significado, pero el papá sí. Entonces, efectivamente, bueno, eso el niño no lo sabe, el papá sí, culturalmente lo sabemos, pero ahorita que hablaban del medio ambiente, pues efectivamente hay un daño a algo que también nos beneficia, ¿no? Llámese animales, mascotas que forman parte de una familia, Claro. sí, que son animales, son mascotas, pero que hay una relación muy estrecha. En niños precisamente es importante, no puedo a lo mejor dar tips de educación, pero sí a lo mejor de detección, de cómo poder observar a lo mejor en niños, en adolescentes, que sean empáticos, que cuiden a los animales, al medio ambiente y que se les explique, ¿no? Porque aunque no sea un ser humano, pero forma parte de la vida, de tu vida, de tu familia incluso, ¿no? Y como es con mascotas, pues también con el medio ambiente en general. Uh-huh. Ahorita vamos a hablar en el siguiente corte porque tenemos que ir a un corte. Regresando, igual podemos tocar el tema sobre lo que acabas de mencionar, sobre la detección, cómo poder desde papás, mamás que nos están viendo, cómo poder detectar, ¿no? Sobre ciertas conductas, ciertos patrones, ¿no? Desde tu ámbito que tú eres la experta, a lo mejor cómo podemos ir viendo, detectando algo que nos prenda, que nos diga alerta, ¿no? Entonces regresamos y continuamos.